Vamos hasta el Palacio Gil Ponce. Ahí está la audiencia que habíamos avanzado. La figura de los indiciados, que no se le esté tomando fotos. En este caso, como no hay indiciado presente, le voy a pedir por favor nuevamente que si tienen celulares lo mantengan apagados. Si suena, los voy a invitar a que salgan y atiendan la llamada afuera y no vuelvan a entrar. Le pido entonces a las partes que van a hacer uso de la palabra que por favor concentren sus discursos. Ojalá lo podamos hacer en 20 minutos para que tengamos oportunidad del contradictorio y de conocer todas las peticiones. Vamos a comenzar con el primero, el magistrado fiscal, y luego el contradictorio, y luego lo que la defensa vaya a formular, lo formule la defensa con el contradictorio del magistrado fiscal. Decretaríamos un receso para entonces tomar las decisiones de todo lo que se vaya a ventilar en ese orden. Magistrado, iniciado, ahora le doy la palabra. Lo primero que voy a preguntar a la oficina judicial si el indiciado está presente. No, magistrado. ¿El indiciado fue notificado de esta audiencia? Sí, magistrado, fue notificado. ¿Fue notificado o le fue comunicado? No, fue notificado. ¿Notificado personalmente? Sí, magistrado. Y se hizo por 3 medios de notificación que paso a detallar. Mediante auxilio internacional, y así se deja constar con la nota 1179-17, de fecha 12 de octubre del 2017, de la Oficina para la Ejecución de Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional, en donde confirma que han notificado personalmente a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal de la audiencia que fija fecha de imputación de cargos por el delito contra la administración pública. Igualmente se utilizó servicio de envío internacional que consta que, abro comillas, envío fue entregado, firmado por K. Rosario. Y se envió notificación por correo recomendado mediante la Dirección de Correos y Telégrafos de Panamá y a través de servicios internacionales, EMS Panamá. Muchas gracias. Tenemos entonces que el indiciado no está presente, pero está notificado personalmente. El licenciado Citón iba a decir algo antes que le diera la palabra al magistrado fiscal. Sí, magistrado, usted hizo alusión a la solicitud del 21 de septiembre de 2017, pero se presentó igualmente otra el día 4 de octubre del presente año, respondiendo a la aclaración que se nos pidió por parte de Secretaría Judicial, atendiendo el requerimiento suyo. Y ahí nosotros indicamos de que antes de que se llegara a la imputación se convocara o se tratara el tema de que revisáramos los términos de prescripción, porque para la defensa los términos de prescripción ya están dados y así lo hacemos constar en audio y video. Gracias. Bueno, voy a repetir. Vamos a ventilar primero la solicitud del magistrado fiscal, luego la solicitud que hizo la defensa el 21 de septiembre, la inicial, y luego la que presentó sobre la formulación de prescripción. Y se harán los contradictorios. El magistrado fiscal tiene la palabra. Ojalá lo podamos hacer en 20 minutos. Muy buenos días, señor magistrado de garantías, señores miembros de la defensa, público presente. Mi nombre es Abel Augusto Zamorano, mi domicilio es calle Culebra, corregimiento de Ancón, Palacio de Justicia Gil Ponce, en el 3er piso. Mi teléfono es 212-7302, el correo es ofifiscal@organojudicial.gov.pa y venimos a dar continuación a la designación que me hiciera el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 2 de julio del 2015, donde se nos designó por mandato de señalarlo así la Constitución Política en el artículo 155 y la Ley 63 del 2008, en nuestra condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la condición especial de magistrado fiscal. Como es de su conocimiento,
esta es la tercera fecha de la audiencia de esta carpetilla para los efectos de que se declare, y esa es nuestra petición especial, ¿verdad?, en esta carpetilla 876-15, que contiene, ¿verdad?, la investigación por la forma como se le admitió este proceso por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conocido como el caso de los indultos. Y específicamente lo que quiero pedir al público y notorio, que no requiere prueba, que el señor Ricardo Martinelli Berrocal está detenido en Estados Unidos y ha interpuesto todas las acciones judiciales que tiene a su alcance para oponerse a la extradición de manera, para ir a los tribunales panameños de manera voluntaria y para oponerse a la extradición solicitada por el juez de garantía, el magistrado de garantía en otro proceso conocido como el proceso de los pinchazos. Y nosotros en este proceso, que es el proceso de los indultos, estamos solicitando a su persona en condición de magistrado de garantía que decrete la rebeldía y que posteriormente se ordene, ¿verdad?, una medida cautelar por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para los efectos de que comparezca a estar presente en el acto de imputación, que es lo que nosotros estamos solicitándole, ¿verdad?, al señor Ricardo Martinelli Berrocal. Indudablemente, ¿verdad?, y es una realidad que el señor Martinelli no quiere presentarse en este proceso ni a esta audiencia, a pesar de haber sido comunicado previamente por la oficina fiscal el hecho de que él ha requerido de la notificación a través de los medios que ha utilizado la oficina fiscal. Y mi solicitud únicamente es que usted, en su condición de magistrado de garantías, ordene la declaratoria de rebeldía que establece el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal. Y esa es mi petición, señor magistrado de garantía. Muchas gracias, magistrado fiscal. Agradezco que se haya identificado que debimos haber pedido la identificación de los comparecientes, pero estoy seguro que la defensa va a hacer lo propio también. Pero ¿cuál de los tres letrados que está en la mesa va a hacer uso de la palabra? Se pueden hacer los tres porque estamos hablando de una dinámica diferente. Usted va a hacer uso de la palabra, por todo se identifica para que sí, quede registrado el video. El señor Citón tiene la palabra. Buenos días, señor magistrado de garantías, señor magistrado fiscal, aunque suena un poco difícil hablar de magistrado fiscal, pero bueno. Señor magistrado, mi nombre es Sidney Citón, soy abogado de la República de Panamá. Mi idoneidad es la número 2016. Mis oficinas profesionales, como es conocido ya dentro de la carpeta, están ubicadas en Torre Global Bank, piso 15, oficina 10. Mi correo electrónico es sidney@citonabogados.net. Mi celular 6616-1710. Señor magistrado, en primer lugar yo me opongo a la solicitud de la Fiscalía porque el señor fiscal invoca el artículo 158 del Código Procesal Penal para que se declare en rebeldía a Ricardo Martinelli Berrocal. Pero es que dicha norma dice en el encabezado, imputado de paradero desconocido. ¿Qué es un imputado? Es una persona, dicho por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Tibi versus Ecuador, párrafo 187 de dicha sentencia, en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, párrafo 28, dentro de el compendio que ha hecho la Fundación Konrad Adenauer sobre la jurisprudencia más notable de la Convención Americana, llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que entiendo que la Fundación Konrad Adenauer me informó que a la Corte Suprema de Justicia le obsequió varios ejemplares de este compendio de la jurisprudencia más relevante. Y resulta ser que si nosotros miramos el artículo 158 cuando dice la persona imputada, ¿qué es una persona imputada? Vamos a la jurisprudencia de la
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, aquella que se le ha dado la información expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. En consecuencia, esa persona imputada, una vez ya se le ha hecho la formulación de cargos en circunstancias de tiempo, modo y lugar, y no concurre, entonces tiene que ser declarada en rebeldía en atención al artículo 158. Eso estamos claros. Pero aquí hay una situación muy particular, y es el hecho de que esta persona, al ser citada, como lo ha dicho Secretaría Judicial, no puede comparecer porque carece en este momento de voluntad sobre sus actos de movilidad. La norma invocada por el fiscal dice que la persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa. Ricardo Martinelli Berrocal, como bien lo ha dicho la Secretaría Judicial, fue notificado en el día de ayer en el FDC, el Centro Correccional Federal de Miami, ubicado en el downtown de Miami. Sí, nosotros la defensa tuvimos conocimiento de que habían ido a notificarlo, imaginamos que era de este acto. Pero resulta ser que él no puede comparecer porque tiene una justa causa. ¿Cuál es? Que él está en este momento solicitado en extradición, en el caso conocido como los pinchazos telefónicos, en donde, a diferencia de este caso, no se le formuló imputación, lo cual nosotros siempre argumentamos a la Corte Suprema de Justicia, al Pleno, de la cual ustedes también son parte, de que no puede haber en ningún proceso la ausencia de imputación. Todo proceso tiene que ser imputado el investigado. Entonces, en consecuencia, nosotros estamos de acuerdo con la solicitud de que se convoque en todos los procesos, como se hizo en este caso, a una audiencia de imputación. De eso no discutimos. Estamos en desacuerdo con la imputación porque a nuestro juicio ya se dio la prescripción, y eso lo abordaré cuando usted lo considere pertinente, pero resulta ser que en este caso él no comparece porque tiene una causa justa, como dice la misma norma, el párrafo segundo y tercero del artículo 158. Es decir, si él está en este momento en aquel proceso conocido como pinchazos, ejerciendo el derecho que le asiste de defensa, en el cual en este instante la juez Marcia Cook tiene en sus manos un habeas corpus que se está tramitando ante ella, superior jerárquica del juez Torres, del magistrado Torres, porque allá es a la inversa, los magistrados son de inferior categoría que los jueces. Entonces, la juez Marcia Cook, que es una juez de Distrito Federal, del Distrito Sur de la Florida, tiene en sus manos un término aproximadamente de 70 a 80 días para ella resolver ese habeas corpus. Aún si ese habeas corpus le fuera negado a Ricardo Martinelli, la ley le da el derecho de acudir ante el Tribunal de Apelaciones 11º Federal con sede en Atlanta. En consecuencia, en este momento él está haciendo uso del debido proceso y del derecho que le asiste. Está detenido, está privado de su libertad. Toda persona que está privada de su libertad carece de voluntad, de movilidad, de disponer hacia dónde va o hacia dónde se dirige. Entonces no pudo acudir a este acto naturalmente porque está privado de su libertad. Es un hecho público y notorio, y así lo deja certificado la Secretaría Judicial. En consecuencia, mi petición se apoya, señor magistrado, en el artículo 8.2b de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se refiere al derecho del inculpado a una comunicación previa y detallada de la acusación que se le formule. Por otra parte, también nosotros
queremos indicar que cuando se procede a la ausencia de una persona, la ley tiene el remedio, lo tiene el artículo 285 del Código Procesal Penal, que establece que cuando el investigado es citado legalmente, como en efecto ocurrió, según informó la Secretaría Judicial, no concurre a la audiencia de formulación de imputación, el juez de garantía podrá decretar un sobreseimiento temporal de la causa hasta que el investigado se presente o sea localizado. Fíjese que usa la interjección o, se presente o sea localizado. Ahí hay dos supuestos. No se puede presentar, como ya hemos explicado, porque no puede moverse de una cárcel. Ya fue localizado, pero no se puede presentar por razones obvias. Entonces, siendo ello así, la petición del fiscal no corresponde al artículo 158, correspondería al artículo 285 del Código Procesal Penal. Pero aún saliendo de los parámetros de dichas normas, en mi exposición que haré en su momento oportuno, explicaré que no hay ni siquiera que aplicar ninguna de estas dos disposiciones. Lo que hay que hacer es declarar prescrito el caso porque ya está prescrito y así lo vamos a demostrar. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, licenciado Citón. Hemos entonces agotado lo que corresponde a la solicitud del magistrado fiscal. Ahora vamos a buscarnos a la solicitud que presentó el licenciado Citón el 21 de septiembre. Solicitó audiencia oral a fin de realizar en dicho acto algunas peticiones para que las mismas sean resueltas en forma concentrada y dinámica en el acto oral, y que posteriormente ante un requerimiento explicó que prefería dar esas peticiones en el acto de la audiencia y no antes. Luego presentó un escrito pidiendo audiencia antes de esta audiencia para revisar los términos de prescripción. Yo no sé si la primera solicitud, licenciado Citón, tiene que ver con esta la prescripción o es diferente. Todo es lo mismo, es sobre el tema de la prescripción Le magistrada. doy la palabra para que entonces sustente sus peticiones, licenciado Citón. Sí, señor magistrado, cuando se dictó la resolución de admisibilidad de la denuncia, o mejor dicho, de la compulsa de copias que había hecho la Procuradora General de la Nación para que se determinara responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial contra los funcionarios que expidieron los indultos, esa resolución de 2 de julio del año 2015, bajo la ponencia de, en ese momento, el magistrado Abel Augusto Zamorano, que después pasa a ser fiscal de la causa. Entonces, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia admite dicho caso y dentro de la admisión, en la página 19 de la misma, dijo que se practicaran diligencias, estoy citando textualmente, que conduzcan al esclarecimiento del hecho relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Ese abuso de autoridad está contemplado en el artículo 355 del Código Penal y en consecuencia, dentro de lo que es el artículo 355 del Código Penal, tenemos que referirnos a la penalidad para ver entonces los términos de prescripción. Veamos. Esta norma del artículo 355 del Código Penal establece una pena de prisión de 1 a 2 años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Bien,
El artículo 116 del Código Procesal Penal establece los plazos de prescripción de la acción penal. Y en el numeral 2 establece que se da la prescripción de la acción penal al vencimiento del plazo de 3 años, cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de la libertad. Porque, como ya señalamos, el artículo 355 establece que será sancionado con prisión de 1 a 2 años, y volvemos a la interjección o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Entonces, como quiera que estamos frente a un tipo penal que establece penas no privativas de la libertad, porque no todos los tipos penales establecen penas no privativas de la libertad, pero en este caso sí, entonces corresponde aplicar lo que dice el artículo 116, numeral 2. Ahora veamos cuándo fueron expedidos dichos decretos. Estamos frente al decreto 265 y 266 expedidos el 24 de junio del año 2014. Estamos frente al decreto ejecutivo 267 de 24 de junio del año 2014. Ese decreto ejecutivo 267 de 24 de junio de 2014 fue modificado por el decreto ejecutivo 276 de 25 de junio del año 14. Igualmente, el decreto ejecutivo 279 de 26 de junio de 2014 y los decretos ejecutivos, 280, 281, 282, 288, 290, 91, 92, 93, 94, 299, 300, 309, 310 y 311. Todos esos decretos que acabo de citar, a partir del decreto 280 al 311, corresponden al 30 de junio del año 2014. Ahora bien, si nosotros hacemos el cómputo de junio 30 de 2014 a la fecha, se cumple en exceso el término establecido justamente por el artículo 116, numeral 2 del Código Procesal Penal. Y una de las causas de extinción de los procesos es la prescripción. Aquí opera el fenómeno de la prescripción y así lo solicitamos a usted como juez. Gracias, licenciado Citón. Magistrado fiscal, para el contradictorio. Muchas gracias, magistrado de garantías. Mire que uno de los primeros deberes que le establece el artículo 65 a las partes intervinientes en este tipo de procesos, que señala dicha norma para los efectos docentes, dice: son deberes de las partes e intervinientes y demás intervinientes en el proceso penal, numeral 4, comparecer puntualmente a las actuaciones y audiencias en las que sean convocadas. Ese es un deber que de igual manera está reiterado en el artículo 18, tal como lo señalé en la audiencia pasada, en donde solicitamos la rebeldía, la audiencia que se celebró el 10 de mayo, la lealtad y la buena fe de quienes intervienen en los procesos deben hacerlo de esa forma, sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes procesales. Y precisamente la invocación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en donde se le garantiza a los procesados el
proceso justo, el debido proceso, o lo que llama Calamandrei, el fair play del proceso, es con la finalidad de que la nueva legislación procesal penal se rija dentro de los principios que se establecen de igual manera en el artículo 3, entre ellos el principio de simplificación, oralidad, concentración y economía procesal. La defensa ha invocado una prescripción sin que la parte haya comparecido a la audiencia de imputación. La defensa no tiene todavía cuáles son las maneras o el acto de imputación, porque, como es de conocimiento de la defensa, la persona el 10 de mayo, que no estaba detenida, no compareció a la audiencia. Por lo tanto, esta etapa no es la etapa procesal en que se pueda discutir este elemento. Y más, no entendemos cómo la defensa presume que se ha dado la prescripción de la acción penal si aún la Fiscalía no ha efectuado la imputación y no ha individualizado los delitos, por lo que se está investigando. Además, en la resolución del 2 de julio del 2015, el Pleno de la Corte admitió la investigación penal de Ricardo Martinelli Berrocal por la comisión de delitos contra la administración pública. Eso es lo que dice la parte resolutiva de la resolución del Pleno que admitió esta denuncia. Por otra parte, aunque no es el momento procesal para hablar de prescripción, no entendemos por qué la defensa habla de prescripción, si es un hecho público y notorio que el señor Ricardo Martinelli Berrocal está en rebeldía declarada, y también estamos pendientes del trámite de la extradición, que, como él bien acaba de señalar, está en uno de los recursos de habeas corpus presentado ante la juez Cook. Pero solicitar, ¿verdad?, que hay una prescripción es contradecir el contenido del artículo 117 de la legislación procesal penal, que señala suspensión del plazo. Se suspenderá el plazo de la prescripción de la acción penal en los siguientes casos: mientras dura el trámite de la extradición y por la rebeldía del imputado. Entonces, si hay una extradición que es de conocimiento del abogado en otro proceso, durante ese trámite, ¿verdad?, y durante toda la acción que el señor Ricardo Martinelli Berrocal no ha comparecido al proceso, hay una rebeldía notoria. No hay que demostrarla, es un hecho público y notorio. Y por eso fue que nosotros le solicitamos a usted, en su condición de magistrado de garantía, el 10 de mayo, que se decretara la rebeldía que establece el artículo 158, donde nosotros insistimos. ¿Por qué? Porque es un hecho público y notorio que el señor Martinelli Berrocal está detenido. Pero esa rebeldía nosotros la solicitamos antes de ese acto. Y la oficina judicial, que tiene a su cargo, como lo establece el artículo 47, la notificación a las partes para este tipo de audiencia, cumplió con el papel de notificarlo. Así que me parece que este no es el momento procesal, esta no es la etapa para que se considere ese tipo de actuaciones, y me parece que el comportamiento que establece el artículo 65 y el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal deben ser las normas rectoras que nos conduzcan en esta audiencia. Magistrado de garantía. Señor magistrado, me permite solamente aclarar una disposición legal citada por el magistrado fiscal en aras de la buena fe que impera dentro de estos procesos. Cortito, ¿verdad? Sí, nada más corto. El artículo 117 sí establece que se suspenden los plazos de prescripción de la acción penal en dos supuestos: cuando dura el trámite de extradición y por la rebeldía del imputado. Pero en este proceso, Ricardo Martinelli no ha sido declarado ni en rebeldía y mucho menos pedido en extradición. En este proceso, y estamos hoy definiendo en este proceso, no estamos definiendo el resto de los procesos. Y por otra parte, ya que hablamos de
lealtad y honestidad procesal, Panamá es uno de los pocos países en el mundo en donde un magistrado es fiscal al mismo tiempo, señor magistrado. Cortito también, ¿verdad? Sí. Solamente le remito a la defensa la de lectura de dos normas. El artículo 155 de la Constitución Nacional y el artículo 489 de la Ley 63 del 2008. El artículo 489 dice: designación del magistrado fiscal y el juez de garantía. Admitida la querella o la denuncia, el Pleno designará en esta misma resolución a uno de sus miembros para que ejerza las funciones de fiscal de la causa u otro para que ejerza las funciones de juez de garantía. El magistrado fiscal realizará las averiguaciones que conduzcan al esclarecimiento del hecho imputado, así como de las circunstancias favorables o desfavorables que conduzcan a su vinculación o desvinculación con tal hecho. Y lo que estamos cumpliendo aquí nosotros en nuestra condición de magistrado fiscal fue la designación que el Pleno nos hiciera en esa resolución que, como es del conocimiento de la defensa, luego de la admisibilidad conlleva el cumplimiento del levantamiento del fuero por la condición de aforado que tiene el diputado del Parlamento Centroamericano y demás trámites. Además, el artículo... Por favor, el público. Además, el artículo 117 no individualiza el proceso. Establece en forma genérica la situación. No se refiere a que para ese proceso en particular, como ha querido manifestar la defensa, la norma es clara, dice: se suspende el plazo, se suspenderá el plazo de la prescripción de la acción penal en los siguientes casos, 2 puntos, mientras dure el trámite de la extradición por la rebeldía del imputado. Y por esa razón es que para este proceso en particular de los indultos, frente a la renuencia y no comparecencia voluntaria a pesar de su notificación, como lo señaló inicialmente la oficina judicial, nosotros estamos solicitándole y le reiteramos la misma petición que hicimos el 10 de mayo, que declare a el señor Ricardo Martinelli Berrocal en rebeldía, porque el hecho de que él tenga una condición que es notoria, no hay que decirlo, para este proceso en particular y para los demás procesos que tiene esta Corte Suprema de Justicia, deben de establecerse la declaratoria de rebeldía y luego las medidas cautelares que el Pleno de la Corte tendrá a su cargo señalar para que comparezca a este primer acto, que es la audiencia de imputación, que, como bien sabe, es uno de los deberes de quienes intervienen en el proceso penal, tipificado en el artículo 65, como reiterativamente lo he señalado en esta audiencia. Gracias, magistrado fiscal. Vamos a decretar un corto receso. Yo le agradezco mucho lo corto, conciso y preciso que han sido sus exposiciones, y vamos a decretar un receso. Pueden disponer, levantarse si quieren y salir de la sala. Como pueden ver, esto es lo que está pasando en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia en una audiencia al expresidente Ricardo Martinelli. Esto es un receso decretado por el juez de garantías, el magistrado presidente José Ayub Prado. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, volveremos a esta audiencia llevada a cabo al expresidente Ricardo Martinelli por el caso Indultos.